Bienvenidos a un nuevo episodio de Meaningful Branding Talks. Hoy tenemos una conversación que toca heridas abiertas, pero también cuenta una historia que muchos no se atreven a contar completa. Nuestro invitado de hoy es Gelafio Santiesteban, quien estuvo en el ojo del huracán durante el polémico caso Rocha en Bolivia en el año 2009. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Fue justicia? ¿Fue montaje? Vamos a escucharlo de su propia voz. Pero primero quiero dar la bienvenida a nuestra host de este programa, Elizabeth Sánchez de I Got a Mic, quien nos guiará con las preguntas y va a sacar lo mejor de nuestro invitado. Bueno, gracias por la presentación. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, Gelafio Santiesteban. Como mencionaste, desde un enfoque humano, crítico e informativo, para Gelafio, uno de los protagonistas del polémico caso Rocha, conocido por su implicación en las acusaciones del caso terrorismo en Bolivia del 2009, le vamos a dar el espacio para que él cuente cómo él lo vivió, cómo se dieron las cosas y cómo fue que él manejó y fueron manejadas las cosas en Bolivia. Bienvenido, Gelafio Santiesteban. Un placer tenerte. Honradísimo de estar en este espacio y la verdad es que presto para decir esta verdad que muy pocas personas se han atrevido a hacerlo. Que nos prestes un poco de tu tiempo y nos brindes esta información que la verdad para muchos es muy vaga, ¿no? O sea, nos hemos quedado con lo que dicen las noticias amarillistas, los periódicos, los artículos que han salido tal vez por ahí, los estudiantes que han usado este tema a base de tesis. Todos tienen opiniones, pero aquí lo importante es saber la verdad y conocer tu testimonio, ¿no? Entonces, me gustaría conocer quién era Gelafio antes del 2009. ¿Quién era Gelafio? A ver, Gelafio era una persona común y silvestre como cualquier otra, muy poco interés en la política, ninguna implicancia desde ya, jamás había participado activamente en ningún movimiento político ni nada por el estilo. Era yo con mi mundo, mi familia y se acabó la historia. Un niño como cualquier otro, creció en una familia muy tradicional boliviana, como la mayoría de nosotros, un sincretismo regional increíble, porque mi padre es chaqueño de Santa Cruz, ¿me entiendes? Y mi madre es potosina, criada y vivida en La Paz. O sea, dos cosas totalmente disonantes, si quieres. Pero bueno, ese era yo, como la mayoría de los bolivianos. Posiblemente algo que habría que resaltar es la vida que llevé en mi juventud, digamos, ¿no? Hasta que salí de casa. Mi padre es militar de profesión. Entonces, siempre fue el chico nuevo en la escuela, porque este año estaba acá, el otro año en otra ciudad, en algún pueblito de esos muy pequeños que ni siquiera aparecen en el mapa de Bolivia, y así crecí, ¿me entiendes? Hermoso, porque a donde voy yo tengo un amigo, a donde voy conozco gente, me conozco la patria como debería conocerla todo boliviano. Claro. ¿Ves? Ese era Gelafio Santiesteban. Ok, entonces, ¿cómo es que llegas a involucrarte a lo que hoy conocemos el caso Rocha? Mira, la historia es bastante larga, pero por resumirlo un poquito, solamente en lo que respecta a la implicancia. En realidad, el gobierno no tenía ningún interés en mí como Gelafio Santiesteban, ¿te das cuenta? Pero yo comparto el nombre con mi padre. Es virtualmente igual, Gelafio Santiesteban. Yo soy Stroebel, él es Hurtado. Claro. Pero resulta que cuando empieza la investigación del caso Rocha, mencionan a mi padre. Más adelante les voy a comentar cómo es que mi padre se ve involucrado en esta historia. Pero ahora con lo mío, nos llaman a declarar a los dos por el parecido en el nombre, porque aparte en las supuestas pruebas del caso salía Gelafio Santiesteban solamente, sin el segundo apellido ni el primer nombre. Uh-huh. ¿Ves? Entonces nos llaman a declarar a los dos. Esto coincide con que yo llegaba de vacaciones a Bolivia, porque yo no vivía en Bolivia ya. Yo estaba en los Estados Unidos, estaba queriendo perfeccionar mi inglés, bueno, buscando mundo, como lo hace mucha gente. Resulta que yo llego, a la semana de haber llegado a Bolivia, me llaman a declarar, declaraba exactamente el mismo día que mi padre,
en la mañana, yo soy abogado de profesión. Entonces yo sabía más o menos lo que había que hacer, lo que había que ver. Yo jamás iba a escapar de la justicia. Uno, porque soy abogado y no hubiera estudiado esta carrera si no confiara en el sistema judicial boliviano. ¿Ves? De alguna forma, o por lo menos en la ley. ¿Ves? Y por otro lado, que yo sabía qué era lo que había que hacer ahí. Entonces vamos con mi padre, revisamos el cuaderno de investigación, y en el cuaderno de investigación no existía ni una sola prueba que nos vincule a mi padre o a mí. Y esto es algo que quiero resaltar, porque esta era una forma de trampa que utilizaba no solamente la Fiscalía, que era encargada de ese cuaderno, sino también el Ministerio de Gobierno, que eran los que manipulaban y delineaban las acciones del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía. Yo reviso ese cuaderno. Entonces mi padre lo primero que hace es preguntarme, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y le digo, nada. No sé por qué nos han llamado, porque aquí no hay una sola prueba que nos vincule de ninguna forma. Entonces acudimos a declarar, que ese era un acto en la tarde, y me tocaba declarar primero a mí. Resulta que un policía me llama a un lado, por razones obvias no voy a dar su nombre todavía, pero él me llama a un lado y yo creo que de alguna forma quiso ayudarme. Porque él me muestra un cuaderno totalmente distinto, en una carpeta, ¿me entiendes? En la que me muestra algunas pruebas, entre comillas, en las que aparecía el nombre de mi padre, había unos chats, ¿me entiendes? Con un correo electrónico, ya no me acuerdo exactamente cuál era, han pasado cuántos años ya, pero resulta que ahí salía el nombre de mi padre. Era muy parecido el correo al de mi padre o algo así. Entonces, yo deduzco que el que querían era mi padre. Yo no le dije absolutamente nada al policía más que gracias. Y el tipo me dijo, mira, quería que veas esto para ver qué haces con ello. Justo en ese momento sale el fiscal y me dice, señor Santisteban, tiene que pasar a declarar. En el camino hacia la oficina del fiscal, intercepto a mi padre y le digo, papá, por favor no me contradigas. Y él me dice, ¿qué estás haciendo? Cuidado, te metan preso. Y le digo, papá, te quieren a vos y te tienen hasta el cuello. Porque yo en algún momento, en mi ignorancia, pensé que de verdad mi padre podía haber estado metido en algo. ¿Te das cuenta? Pero bueno, habían muchas incongruencias. Sin embargo, no quería dar espacio a la duda y no me hubiera gustado que el que metan preso sea mi padre. Claro. Entonces, entro a declarar. Cuando me muestran los correos y me muestran unos chats y todo el cuento, yo les digo, sí, era yo haciéndome pasar por mi padre. ¿Y quién abrió este correo electrónico? Lo abrí yo. ¿Y su padre sabía? No, él no sabía. ¿Y usted se contactó con tal? Sí. ¿A nombre de su padre? Sí. Entonces yo me eché toda la culpa, ¿te das cuenta? Asumiendo que mi padre de alguna forma podía haber estado metido en este asunto. Claro, es lo que vemos en las noticias, ¿no? Se autoinculpó. Claro. Básicamente sí. Creo que es lo que haría cualquier hijo por su padre, claro, ¿no? O sea, un buen hijo por un buen padre, en realidad. ¿Ves? Pero la historia es que... a ver, la ignorancia de saber si sí o si no, desde si mi padre estaba o no involucrado, pero por otro lado en la cabeza me rebotaba la idea, porque mi padre no es un aventurero, es un hombre muy legal, muy recto, de mucho honor, ¿me entiendes? Y aparte es un tipo muy estructurado por su misma vida militar, la forma en la que lo han criado, muy respetuoso de la Constitución, de la patria, de las leyes. Entonces, que haya estado involucrado en una aventurilla, porque era eso, era una aventurilla pseudo-terrorista, porque al final ni siquiera hicieron nada, ¿ves? Los atentados que se cometieron, ni siquiera los cometieron los acusados, y mucho menos los que estuvieron presos. O sea, era una ridiculez en grande, pero de eso me voy enterando después, ¿no? Claro. En el momento en que nos llaman yo no lo sabía y por eso me eché la culpa. Después mi padre me recriminó y me dijo, Elafio, realmente eres tonto. Si tú creíste que yo podía meterme en algo así, no me conoces. ¿Ves? Pero yo ya estaba preso. Claro. ¿Ves? Bueno, con el tiempo, ya dentro del juicio, yo ya preso por varios años, resulta que los que eran abogados del Ministerio de Gobierno, que fueron los que me metieron preso prácticamente, terminan presos por otro caso muy político, muy sonado, que era del señor Ostriker. Ese fue un asunto serio, ¿no? Le robaron, lo metieron preso, bueno, una cosa de locos. Entonces, estos muchachos, abogados del Ministerio de Gobierno, fiscales, jueces y no sé cuántos funcionarios, terminan presos. Y en una de esas audiencias nosotros los llamamos como testigos de un incidente que presentamos. Y ahí uno de los principales, si no el más importante de los abogados del Ministerio de Gobierno de la época, declara
que en realidad a mí me meten preso, bueno, por haberme yo tirado a la piscina por mi padre, pero que a mi padre lo querían porque en una reunión en el Ministerio de Gobierno, el que era viceministro del régimen interior, si no me equivoco, era Carlos Núñez del Prado, había dicho que mi padre lo pateó a Evo Morales durante algún conflicto que hubo el año 2003. Lo cómico es que el año 2003 mi padre sí estaba en el Chapare, era comandante de la unidad militar que está allá. ¿Ves? Entonces como que coincidía. Pero cuando yo le pregunté a mi padre me dijo, no hijo, yo jamás lo pateé. ¿Ves? Cuando ese abogado, y lo cómico del tema, la anécdota, es que cuando ese abogado declara eso, ¿no? Mucha gente me llamaba y me decía, Gelafio, si deciden subastar las botas con las que lo han pateado a Evo Morales, yo te la compro. Mucha gente quería comprar la bota, pero bueno, nunca pasó, o sea que no había negocio, digamos. Claro, ¿no? era la narrativa que ellos habían creado, digamos, para que coincida Claro, con esto, digamos. Claro, entonces, bueno, todo coincidía y por eso, digamos, es que todo el mundo se la creyó al final, esa historia. No, nunca pasó, ni mi padre pateó a Evo ni nada por el estilo, pero sí era una vendetta, primero contra los militares, ¿me entiendes?, contra un grupo de militares que eran precisamente los últimos generales antes de que asuma el poder Evo. Okay. ¿Te das cuenta? Hace pasar a 2 promociones a su casa sin llegar a donde deberían. Bueno, fue una grosería. Una grosería. De verdad manosearon muy mal a las Fuerzas Armadas en esa época. Y estos últimos generales de esa época eran la contra, digamos, ¿no? Eran los que estaban a punto de jubilarse y eran los opositores al régimen del MAS. Si vos ves desde ahí en adelante, las Fuerzas Armadas prácticamente se prostituyen al poder político, bajo la oferta de que si se portan bien, cuando pasen a la reserva o cuando se jubilen, van a terminar de viceministros o ministros o en algún cargo donde se van a hacer ricos. Claro. Y como que cumplieron con algunos, ¿no? Hay varios que terminaron en puestos políticos. ¿Ves? Sí, entonces, en realidad el que quieren involucrar es a mi padre. Por el homónimo, digamos, termino cayendo yo, pero por voluntad propia, para evitar que encierren a mi padre, ¿no? Con lo que has comentado y todo, yo me dirijo a la siguiente pregunta. O sea, ¿crees que el operativo fue legítimo o hubo señales de manipulación política? Como mencionas ahí, hubo una burla prácticamente de las fuerzas militares. Entonces, ¿crees que la manipulación política estuvo presente en estos, digamos, en estos sucesos? Totalmente. Y no solamente en el operativo del Hotel Las Américas. Okay. Mucho antes, en la misma planificación que hicieron de este caso. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo siempre cuento esta parte de la historia de la siguiente forma. Les pregunto, ¿hace cuánto fue la última vez que te compraste un televisor? ¿Ves? ¿Has leído el manual de instrucciones de ese televisor? Y 90% de las personas responden que no. Y es porque el boliviano común no lee el manual de instrucción. Claro. ¿Me entiendes? Fue exactamente lo que sucedió. Este y otros planes políticos que se han aplicado en Bolivia, y algunos muy exitosamente, debo reconocerles eso a los actuales gobernantes y sus antecesores, que realmente han aplicado algunos planes muy bien y les surtió efecto. Pero hay otros que lamentablemente se los mandaron de Cuba, de Rusia, de Irán, de China, qué sé yo, todos los aliados del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, el de Montevideo y todo aquello, ¿no? Digamos los de izquierda, entre comillas. Entre comillas, sí. ¿Ves? Entonces les pasaron este manual de instrucciones y el plan era muy interesante, muy bueno. Si lo aplicaban como realmente deberían, de verdad hubieran descabezado totalmente, no solamente a la dirigencia cruceña, sino a la oposición nacional, a nivel nacional. Esto podía haber salpicado a todos lados. Y en algún momento se comentó, digamos, ¿no?, la idea de salpicar a otros lados. Pero bueno, el punto es que como no leyeron el manual de instrucciones de estos planes, terminaron haciendo cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa, ¿me entiendes? Hicieron todo mal. Solamente para empezar, por ejemplo, si vos tienes un plan, la idea es ceñirte lo más que puedas a eso. Solamente vas a improvisar en caso de que te sea imposible continuar con ese plan. Claro. El plan era apretar a mi padre. No tenían para qué meterme preso a mí, y mucho menos sabiendo que yo era inocente. Y hay una forma que es la más básica del mundo para demostrar mi inocencia. Cuando sucedieron los hechos de terrorismo, que fueron 2 atentados con 2 matasuegras,
¿me entiendes? Uno en la casa de un diputado y el otro en la casa de un sacerdote, ¿no es cierto? Mira, para empezar, yo estaba en el exterior, yo vivía en los Estados Unidos cuando sucedieron ambos atentados. Dos, cuando sucede lo del Hotel Las Américas, a diferencia de lo que todo el mundo cree, yo no estaba en Bolivia y mucho menos en el Hotel Las Américas. Claro. Yo no estaba ahí. ¿Ves? Simple y sencillo. Vos ves la certificación que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada Norteamericana en Bolivia y dice muy claramente que yo me encontraba allá. ¿Ves? Simple y sencillo. Entonces, ante las pruebas documentales, fácticas, yo soy inocente. Y en el fondo también. El que me conoce sabe que si esta gente me hubiera ofrecido participar de algo así, les hubiera dicho que no, porque no era una cosa seria. Pero si hubiera habido una propuesta seria, tal vez sí me hubiera metido. Claro, algo que valdría la pena prácticamente. Claro, todo el mundo quiere hacer patria, todo el mundo quiere pasar a la historia como el héroe, como el valiente y como todo aquello, ¿me entiendes? Pero no con una payasada mal armada. Claro. Y lo que ofrecía Eduardo Rocha y su grupo era una payasada, ¿me entiendes? O sea, era uno de los más groseros tumbes políticos que han habido en la historia de Bolivia, y terminó igual, ¿no? Incluyendo el proceso judicial. Claro, y cuando cuando te presentas, digamos, al juicio, al proceso, y estás en medio del proceso judicial, ¿qué es lo que vos recordás de que se te haya mencionado del operativo? Porque vos, como mencionas, no estabas presente ni en Bolivia, mucho menos en el Hotel Las Américas. Digamos, ¿cómo es que ellos te relacionan a la participación directa, ¿no? Y supuestamente si tuvieras un informe interno, que es lo que mencionan varios artículos, varios periódicos, que vos tenías información, inteligencia, que alguien te había pasado según esa información. O sea, se crea toda esta narrativa, como vos decís, pseudo-terrorista o antiterrorista, porque ahora no saben ni qué llamarle. Entonces, ¿cómo es que según llegaste a esa información? Mira, para empezar, yo me entero del tema del Hotel Las Américas porque yo todos los días veía las noticias de Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces veo el día, bueno, en la madrugada de este día se intervino un grupo terrorista en Bolivia y no sé qué. Entonces yo veo y digo, uy, qué terrible, digamos, ¿no? Claro. Y ahí aparte sale Evo Morales en persona desde el aeropuerto de Maiquetía, si no me equivoco, no me acuerdo, un aeropuerto de Venezuela, con Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, y con el entonces presidente Hugo Chávez. Y él dice que él en persona había ordenado el desmantelamiento de una célula terrorista, bueno, palabras más, palabras menos. ¿Te das cuenta? Entonces yo veo eso y digo, bueno, alguien se tiró a la piscina para tratar de matarlo a este señor. ¿Ves? Pero, no sé, algo no me cuadraba porque al final, por otro lado, yo leo el nombre de la persona que había muerto en el operativo, o sea, uno de los nombres, ¿no? Eduardo Rocha Flores, y resulta que este era un hombre famoso. No es que era un hombre desconocido, los otros dos, ni en pelea de perros, no tengo la más pálida idea de quiénes eran. Hasta el día de hoy nunca me interesó, ¿me entiendes? Mucha pena por su familia, pero hasta ahí, como cualquier otro muerto. Claro. Pero Eduardo Rocha Flores, es más, yo había leído sobre él. En algún periódico o algún pasquín en Bolivia presentaron su historia mucho antes de este caso. ¿Me entiendes? Te estoy hablando al principio de los años 2000, presentaron el caso de este señor en la guerra de Yugoslavia, ¿no es cierto? Por el lado de Croacia y no sé qué, y que, bueno, era un periodista reconocido, internacional, reportero de guerra, bla, bla, bla. Sí. Entonces yo sabía quién era Eduardo Rocha Flores y digo, pero a ver, aquí hay algo que no cuadra. Eduardo Rocha Flores es del grupo de personas que sale en exilio en la época de los golpes militares de los 70s, de esa época. Él termina en Chile, exiliado, y de ahí se ve a Europa y ahí aparece ya en los periódicos, ¿me entiendes? Como un héroe en Croacia, o no estoy seguro exactamente dónde, sí, en Croacia, creo que peleó por Croacia él. Y bueno, ahí todo el mundo conocía su historia, pero yo sabía que él era de tendencia socialista y izquierdista. Entonces, que él haya llegado a vender un proyecto, para empezar, vos sabes que en aquella época Camba era sinónimo de, primero, autonomía, que estaba visto de alguna forma medio peyorativamente, ¿me entiendes? Sí. Eso estaba visto mal.
porque era como pensar en desarmar a la República de Bolivia, disgregarla y no sé qué estupideces, algún tipo de separatismo. Y no era eso, era administrativo para administrar mejor nuestros recursos, que al final terminaron tomándonos el pelo con eso también, ¿no? Claro. Pero esa es otra historia. Los traidores. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí fue como oír llover, pero había algo que me hacía ruido ahí, que no era congruente. Cuando vuelvo a Bolivia, voy y me choco con una citación por este caso, por el caso del Hotel Las Américas, donde había muerto este señor, del que yo había leído por ahí. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, para mí, claro, obviamente, te impacta que te relacionen con algo como esto. Te impacta porque vos dices, por favor, o sea, yo ni estaba aquí, me estás culpando de qué, o estás culpando a mi padre. Claro. Es ridículo. Es ridículo. En la imputación formal que hace el fiscal por entonces Sosa, prófugo de la justicia, un tipo que está asilado en Brasil hace varios años, extorsionador, y hay una sentencia ejecutoriada que dice que él es extorsionador, ¿no? No Sí. es que me estoy jugando el pellejo aquí jurídicamente. No, hay una sentencia que dice que él extorsionaba a la gente, ¿ves? Le sacaba plata para no meterlos presos por este caso, que es algo que intentó con mi madre. Y mi madre quería vender la casa, quería vender sus zapatos, el auto, al perro y todo, para pagarle a este tipo para que me suelte. Claro. Y yo un día le dije, mamá, yo te entiendo, ¿ves? Porque te amo. Y créeme que yo vendería un riñón mío para pagar tu libertad. Pero si vos haces esto, yo te voy a tener que denunciar. Pues yo no voy a pagar un peso no voy a pagar, yo voy a demostrar mi inocencia. Algo que lamentablemente no pude cumplir, pero es que uno ya tiene que poner en la balanza qué es lo que pesa más. Y entonces yo ya tenía una hija, bueno, ya la familia había sufrido un desgaste terrible económicamente y todo aquello. ¿Ves? Entonces es más o menos así como yo agarro esta historia. Volviendo un poquito a la anterior pregunta, hay que comprender que hubo una planificación previa al operativo del Hotel Las Américas con meses de anticipación. Sí. Meses, a tal punto que un grupo especial de la policía construye maquetas exactamente iguales al piso que ocupaban estos señores en el Hotel Las Américas. Y eso te toma tiempo. Claro. Y también recursos, dinero, para construir una maqueta como esa, de ese piso con todas las habitaciones, la forma y medidas de las habitaciones para que los tipos hagan o practiquen el operativo. ¿Me entiendes? Sí. Ahora bien, aquí tenemos que aumentarle el cherry sobre la torta. 2 de los policías, incluyendo al comandante de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos, o como se llama, era la UTARC, ¿ya? El grupo especial de la policía, el comandante y una de sus integrantes estaban infiltrados en esta célula terrorista. Tienen fotos, filmaciones, hay un montón de cosas, ¿me entiendes? ¿Qué es lo chistoso? Que la ley dice muy claramente, la ley boliviana, dice muy claramente que no existen agentes encubiertos en Bolivia. Solamente puedes infiltrar agentes encubiertos en temas de ley 1008, es decir, casos de narcotráfico, y en este tema no se habló nunca de droga. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no eran infiltrados, eran parte de la célula, si era terrorista, de la célula terrorista. Claro. Si era parte del Ejército de Salvación, parte del Ejército de Salvación. ¿Te das cuenta? Ellos eran parte de esta historia y debieron haber estado sentados a mi lado en el juicio, sufriendo las consecuencias de sus cangrejadas, digamos. Claro. ¿Cuál dirías que fue el momento o el peor momento de este proceso, digamos, del proceso judicial? Mira, en principio, realmente creo que lo peor que puede haber en este caso es el estigma que te deja. Claro. El peor momento, o sea, cada etapa tiene sus momentos malos o sus peores momentos. Por ejemplo, la etapa inicial de mi encarcelamiento, porque yo llegué a Bolivia y a la semana de llegar a Bolivia estaba en la cárcel. ¿Te das cuenta? Inicialmente a mí me meten en un área que se llama Grulla, en la cárcel de San Pedro de la Paz, que es el área de aislamiento y donde están los desahuciados del sistema penitenciario. Los más agresivos, castigados, tipos que no se rigen por ninguna regla, ni de Dios, ni del hombre, ni nada por el estilo. ¿Te das cuenta? Entonces me meten ahí y eso tenía una finalidad. Y era que de alguna forma, sabiendo cómo yo era, que yo iba a reaccionar muy mal ante cualquier provocación, me imagino que lo que querían era que esta gente me mate. Claro. Y ahí suceden, digamos, ¿no? un par de eventos interesantes. A mí mi padre me dijo, entre los buenos tienes que ser el más bueno, pero entre malos tienes que ser el más malo.
porque si no te comen. Y eso es lo que sucedió. La primera noche tranquilos, porque llegábamos, había mucha custodia policial, no me dejaban dormir, ¿me entiendes? Porque llegaban cada media hora, 45 minutos, me tocaban la puerta de la celda, que era de estas de lata gruesa. ¿Ves? Entonces, papá, golpeaban la puerta, y cuando yo preguntaba quién, me decían controlando, y se iban. ¿Ves? Y bueno, después comprendí que era su forma de hacer acción psicológica, seguramente para quebrarme, supongo, ¿te das cuenta? Y de alguna forma creerían que yo iba a hablar algo. Bueno, ¿cómo iba a hablar de qué si yo no sabía nada? Claro. ¿Te das cuenta? Pero bueno, al día siguiente suceden un par de cosas. Primero que el jefe, digamos, ¿no? de esa área, preso, que era jefe, porque en esta cárcel aparte, dentro de la cárcel mandan los presos, de los muros para afuera los policías. ¿Ves? Entonces el preso más pesado, el más malo, no sé cómo elegían a la gente ahí. Yo me imagino al más malo porque este tipo era muy rudo. Me considero un hombre rudo, he conocido hombres rudos, pero de verdad rompía moldes, esquemas, ¿no? Un tipo de verdad fregado, peligroso, había matado gente afuera y dentro de la cárcel, qué sé yo. Se va con su grupo de presos a mi celda, en la que había una ventana de este tamaño y no más grande en la puerta, y otra del mismo tamaño sobre lo que debería ser el baño. ¿Ves? Y empiezan a amenazarme y todo el cuento, y que tienes que pagar, aquí se paga, nadie vive gratis y no sé qué. Entonces sale ese espíritu animal que mora dentro de mí. Salto, pateo la puerta, empiezo a darle puñetazos, o sea, me enloquecí, pero mal, ¿me entiendes? A propósito, claro, lógicamente. Pero enloquecí, les decía, abra la puerta, carajo, y no sé qué, y yo los voy a matar a ustedes. Encontré una lata de sardina ahí, porque lo que fue mi celda en esta sección era un basural. O sea, a mí me meten a un basural, no era una celda. ¿Ves? Para que tengas idea, no tenía un baño, era un agujero a modo de pozo ciego, y no tenía agua. Era una cañería de la que goteaba agua, y había un balde de estos de pintura abajo. Entonces yo tenía que reunir todo el día y toda la noche las gotas en ese balde para poder asearme, para baldear las pocas necesidades que pude, ¿me entiendes? Y para beber, pues no me daban nada, ni agua, ni comida, ni nada. Pero esa es otra historia, y no me estoy quejando. Estoy diciendo la verdad. Entonces reacciono de tal forma, encontré una lata de sardina y me hice una especie de manopla, ¿me entiendes? Porque de verdad me daba miedo, nadie entra valiente a la casa. Claro, a modo de defensa, digamos. Claro, entonces cuando estos tipos arman ese lío, yo armo uno más grande y pateo la puerta y no sé qué, los tipos se asustan y me dejan de fregar. Y es porque, bueno, en las noticias había, no sé cómo exactamente lo plasmaron, pero lo que me contaba uno de ellos después es que, hermano, me dice, vemos las noticias, vemos tu cara, y poco más y decían que vos le habías enseñado a Osama Bin Laden. Soy el terrorista más peligroso del mundo, y había estado en Irak, Afganistán, Vietnam, y había nacido en Vietnam, pero yo había estado ahí, había estado en la Primera Guerra Mundial, y yo lo agarré a sopapos no sé, ¿me entiendes? O sea, una cosa de locos. Me daban un perfil como que era un tipo muy peligroso, un terrorista de verdad, y que había estado en la guerra, y que había servido aquí, o sea, se inventan una historia de un Rambo, te das cuenta, y la ponen en la televisión. Y bueno, yo nunca voy a decir lamentablemente, porque mi servicio militar yo lo hice con amor de verdad. ¿Ves? Para mí el uniforme es sagrado. Las Fuerzas Armadas son mi primer hogar, en muchos sentidos, porque lo primero que vi fue el uniforme de mi padre cuando yo nací. Entonces yo siempre le voy a guardar ese cariño y ese respeto a las Fuerzas Armadas. Pero, ya te digo, pintaban una historia que iba mucho más allá y totalmente distinta. Claro, te crearon un perfil que no era, digamos. Claro, pero que encuadraba perfectamente en lo que ellos necesitaban para el caso terrorismo, y de alguna forma respaldado por mi historia militar. Porque yo sí tengo una historia militar, si bien no soy militar de carrera, porque yo he estado apenas un poco más de medio año en colegio militar, nada más. ¿Te das cuenta? Pero hice una vida militar, no te voy a decir paralela, pero afuera, con el mismo ejército de Bolivia. Yo he salido 2 veces en misión oficial con el ejército de Bolivia. Fui al Congo y he estado en Haití. ¿Te das cuenta? Y bueno, hay muchas cosas que contar ahí, pero ese no es el tema. El asunto es que sí, yo tengo una historia larga militar, larga. ¿Te das cuenta? Nada ilegal,
¿ves? Todo dentro del marco de la ley, pero ya te digo, más allá de que plasmaban una historia totalmente irreal, ¿me entiendes? Como que sí encuadraba. Claro. Porque tenían fotos mías de cuando yo estaba, por ejemplo, en África, como que hubiera estado en la guerra, con mi fusil, con el uniforme, con el equipo, como tiene que ser. ¿Te das cuenta? Pero no dicen que habían otros 214 bolivianos conmigo haciendo lo mismo. Y no éramos mercenarios, éramos cascos azules de Naciones Unidas. ¿Ves? Esto me jugó a favor y me jugó en contra. Porque como que sí daba el perfil de alguna forma, ¿ves? Pero también me daba las herramientas para demostrar que yo no había hecho nada ilegal. Claro, es que sembraron pruebas como para decir que sí eras culpable, pero también las mismas pruebas demostraban que eran inocentes, digamos. Claro, pero aparte, a raíz de estos entuertos con cascos azules, Naciones Unidas, Evo Morales llegó a decir que nuestra presencia dentro de Naciones Unidas con cascos azules era una forma de fomentar el intervencionismo yanqui. Por favor, o sea, mayor ignorancia en lo que dijo este pobre hombre no puede haber. Eso quiere decir que él no sabe absolutamente nada de quiénes son los cascos azules. ¿Te das cuenta? Pero bueno, hay tanto que decir al respecto. Sí, ¿y vos quiénes crees que se beneficiaron de ese caso? ¿Qué rol jugaron las altas esferas del gobierno de Evo Morales? Mira, hubo gente de las altas, de las medias y de las bajas esferas de Evo Morales y del MAS, pero también de la oposición. Sí. Pero eso es también eso es lo que la gente no alcanza a ver, ¿no? Como habíamos dicho en los títulos amarillistas, en los artículos y todo, no hay mucha información que vos podrás entender o podás analizar y sacar ciertos matices, ¿no? De decir esto sí es verdad, esto concuerda, esto no. Por más que ya hayan salido pruebas después de muchos años, hay gente que se ha quedado con esa imagen, no solo del caso, sino que de vos mismo como persona, porque si bien llegan a escuchar de vos como persona... Mira, no hay más ciego que el que no quiere ver. Si con la cantidad de pruebas que se han aportado en esta historia siguen creyendo que realmente hubo un intentón y que estábamos involucrados, déjalos, ¿me entiendes? Claro. Al final eso ni me aumenta años en la cárcel ni me devuelven los que estaba allá. ¿Te das cuenta? Pero el que quiere realmente ver lo que pasó en esta historia, vean este programa, ¿me entiendes? Y por otro lado, hay excelentes libros que se han escrito sobre este tema. Por ejemplo, hay uno de Gary Prado, el hijo del general Gary Prado, que es abogado, él fue mi abogado dentro del caso y de muchos otros acusados, un abogado excepcional, aparte que es una excelente persona, y él escribió un libro cuyo nombre es El indebido proceso. Imagínate, uno de los principios procesales es el debido proceso, es una garantía constitucional. Imagínate para que le pongan al libro el indebido proceso. A ese punto se llevó a cabo. Claro. Este proceso empezó mal y bueno, no podía terminar de otra forma, digamos, ¿no? Mal para ellos. Porque imagínate, un ingreso a un hotel asesinando a 3 personas, ¿me entiendes? Con una historia muy mal contada, un montaje muy mal armado, sin presencia de un fiscal, sin orden judicial de allanamiento, con extensión de horario porque fue en horas nocturnas, bla, bla, bla. O sea, un montón de temas legales, ¿entiendes? Que son los requisitos sine qua non para hacer un ingreso a un hotel. Y no los tenían. Y aquí salta una grosería. Muchos dicen que los encargados de armar eso, de operativizarlo, fueron los hermanos García Linera. Uh-huh. Muchos dicen eso, pero Evo sabía muy bien lo que estaba haciendo y de lo que estaba hablando. Pero aquí los hermanos García Linera se encargan de no ser la cara visible o la cabeza, ¿me entiendes?, más alta en toda esta línea, y le hacen decir a Evo Morales que él dio la orden de ingresar en el Hotel Las Américas. ¿Te das cuenta? O sea, yo estoy seguro, ya conociendo cómo se mueve, cómo piensa Evo Morales, de que él ni sabía de qué se trataba. Claro. Que cuando estaba volando alguien lo llamó y le dijeron, te cuento que hemos encontrado una célula terrorista y los vamos a intervenir. ¿Ves? Y lo hacen. Papá sí sabía, ¿me entiendes? Pero el hombre no tiene muchas luces como para delinear los detalles con los que se lleva a cabo esta operación. Claro. Pero por otro lado, bueno, él era el que decía, yo hago nomás y los abogados que legalicen. Entonces, te deja la duda. Era un grupo con mucho resentimiento social, ¿te das cuenta?
con muchas vendetas de por medio, o en curso, o en sus cabezas, en sus corazones. Entonces le hicieron pisar muchos palitos. Decía el sabio, no me interesa. El asunto es que él asume una culpa, teniéndola o no, ¿te das cuenta? Sabiendo que eso tenía connotaciones legales. Ahora tenemos un proceso internacional en curso en el que él va a tener que explicar por qué dijo que él había ordenado que desmantelen esa célula terrorista, porque él ya la tilda como tal. Claro. Y no era precisamente lo que decían las versiones oficiales, lo que él sale diciendo en esa entrevista. Él dice que lo querían matar. Y esa es una hipótesis que no sale en las denuncias. Sí. Eso sale después. O sea que aparte de que le hacen meter la pata, se valen de su torpeza, ¿ves? Y de su boca floja, bueno, sale diciendo cualquier cosa y se pone la soga al cogote solito. Ahora, de que después él en persona daba órdenes sobre el caso y todo aquello, eso es verdad. Eso es verdad y hay pruebas sobre el tema. No, están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esas pruebas. Y en su momento, Evo Morales, con certeza matemática, y si realmente se hace justicia, va a entrar a la cárcel por este caso y va a tener que pagar una parte muy pequeña de su fortuna, porque tiene una fortuna fabulosa, pero va a tener que pagar, que son muchos millones de dólares. Acuérdate que somos 39 acusados en todo el caso, de los cuales por lo menos, no sé si 16, 17 hemos estado presos en algún momento. Claro. Unos más tiempo que otros, pero son 16, 17 personas por lo menos a las que les tienen que pagar. O sea, son cantidades muy, muy grandes. Te estoy hablando del que menos debería recibir unos 5 millones, 7 millones de dólares. ¿Ves? O sea, es complicadito el asunto. Y en su momento, cuando estabas en el proceso judicial, ¿vos recibiste amenazas? O sea, o advertencias para no hablar o para no difundir el mensaje de inocencia o de inocente que te correspondía. Mira, esa era la típica. Es más, ojalá solamente hubieran sido amenazas. Yo fui víctima de 2 intentos de asesinato. Y esto queda en la conciencia, en especial de los funcionarios policiales que encubrieron esos temas y los dejaron como que fueron riñas carcelarias. Pero ellos saben muy bien qué pasó y en este tema incluso hay un muerto. Este tipo intenta atacarme con un cuchillo. Por suerte y gracias a Dios llego a reducirlo, le quito el cuchillo, le pego una pateadura. Cuando sale al patio, como había estado haciendo estupideces, la gente lo quiere linchar. Y yo termino defendiéndolo. Mira cómo es de paradójica la vida. Pero yo termino poniéndome delante de él para evitar que lo linche. Porque, a ver, mi razonamiento era simple. Si yo dejo que lo maten y averiguan con quién empezó el pleito, me lo van a cargar a mí. Entonces este tiene que vivir. ¿Ves? Lo pongo detrás de mí y le digo, me haces algo por la espalda y dejo que te pique. Entonces me pongo frente a toda la multitud, que era gente que me tenía respeto y me querían, porque yo en la cárcel he tratado de ser lo más benigno posible. Claro. ¿Ves? Entonces la gente me decía, aparte don Gelafio, ¿o va a llevar usted también? Y yo les decía, a ver, cálmense, por favor, que no sé qué, y empezaron a sacar palos, cosas, qué sé yo, y cada vez estaban más cerca. Entonces yo agarro un palo y empiezo a revolear el palo hacia adelante para que no se me acerque. Yo también tenía miedo que me linchen a mí. Justo en eso aparece don Leopoldo Fernández, que también estaba preso por entonces. ¿Ves? Él era gobernador de Pando, un hombre muy, muy respetado dentro de la política, y yo entiendo porque un hombre muy cabal, llegué a conocerlo, tengo el agrado de decir que es mi amigo, y bueno, el hombre aparece y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Todo el mundo lo respetaba y lo quería. Entonces todo el mundo se hace a un lado y me dice, Gelafio, ¿qué es lo que pasa? Don Leo, le digo, ahorita no puedo explicar, pero no deje que nos linchen. Justo aparecen los policías, abren la reja, lo sacan al tipo y me sacan a mí. ¿Ya? Como que si supieran que yo estaba involucrado de alguna forma en el problema. Cuando me llevan a la oficina del alcaide, resulta que estaba el gobernador de la prisión, estaban los 2 alcaides, había un capitán, habían 2 tenientes, o sea, estaba toda la policía en ese lugar. Cuando en San Pedro vos vas a las 9 de la noche, ya no hay ninguno, solamente están los policías estos de baja graduación, que son los que hacen la seguridad perimetral, digamos, ¿no? Claro, los que están de guardia. Claro, un coronel, nunca los vas a encontrar fuera de horario de trabajo. Pero esa noche en especial estaban todos. Me meten a la oficina y un coronel me dice, señor Santiesteban, o sea, sabía perfectamente quién era yo, aparte,
misteriosamente, me dice: señor Santisteban, usted sabe que siempre hay problemas en las cárceles, que esto no repercuta, que no vaya más allá de estos muros, que no se use políticamente, y me empieza a hacer recomendaciones estúpidas. Entonces le digo: mi coronel, escuche, hago que se calle, y escuchábamos la paliza que le estaban dando los otros policías al hombre que había querido matarme. Y el tipo gritaba: mi coronel, usted sabe, ustedes me han mandado a matarlo a Gelapio. Y le daban, y le echaban gas, y lo pateaban, y lo molieron a golpes al tipo. Y mientras tanto lo sacaban del lugar para que nadie más escuche. Lo escucharon por lo menos unas 200 personas que estaban presas conmigo, porque estaban todos en la reja expectativas de saber qué es lo que pasaba, claro, incluyendo a Tantos Ramírez, que estaba preso conmigo, Leopoldo Fernández y muchos otros políticos que estaban presos en la época. Estaban ahí escuchando lo que pasaba. Entonces, tengo un montón de testigos de que eso fue cierto. ¿Ves? Ese fue el intento más serio de matarme dentro de la cárcel. Amenazas, olvídate, no necesitaban amenazar. Tenían tanto poder los del Ministerio de Gobierno, en especial los abogados del Ministerio de Gobierno, que iban a la cárcel, organizaban una requisa, que eso es normal en cualquier cárcel, entraban los policías y entraban ellos a la cabeza sin tener ninguna tuición legal sobre ese tema. En una ocasión, porque se enteraron que yo estaba escribiendo un libro, y tontos, porque eran 3 libros los que yo tenía en un disco duro, yo tenía permiso para tener la computadora dentro de la cárcel, un permiso del juez, ¿ves? Resulta que yo estaba escribiendo unos libros sobre la vida dentro de la cárcel, un poco de filosofía, y la otra era histórica, ¿no? Era una novela histórica sobre los hechos del caso terrorismo. Seguramente se enteraron de ese libro y obviamente no les interesaba en absoluto que salgan las verdades inéditas en un libro. Entonces entran, primero me quieren quitar la computadora, yo me resisto, me gasifican, ¿ves? Me quitan igual la computadora, me quitan el disco duro en el que tenía todo esto y me quitan la única copia impresa, pero en la forma más rústica, porque era lo único que teníamos en el lugar, ¿ves? De uno de los libros, que era el único que estaba editando por entonces. Me quitan todo eso, todo gasificado, medio apaleado, porque no me dieron mucho, la verdad es esa. Me bajan en calzoncillos, en La Paz, a las 3 de la mañana al patio. Cuando salgo, yo no me quedo callado ante nada. Yo les decía: son unos abusivos de mierda y no sé qué. Yo gritaba, ¿me entiendes? Porque pensé que realmente era una canallada en contra mía. Cuando llego al patio, resulta que encuentro a todos los del caso terrorismo en calzoncillos en el patio. ¿Ves? O sea, era contra todos nosotros, los del caso, porque habían otros presos políticos. claro. ¿Ves? Estaban los presos de Kathleen Uniservice, estaban los que cayeron con el tema de Porvenir en Pando, ¿ves? Leopoldo, Peter Sueldo, Marcelo Mejido, o sea, había varias personas, presos políticos. Podían sacarlos ellos también, pero no los sacan. Solamente a los de nuestro caso, porque era parte muy emblemático en el momento, ¿no? Claro. Y creo que era la punteta entre el poder no solamente andinocentrista, no solamente occidental, sino del MAS sobre Santa Cruz. Sobre Santa Cruz, no sobre el Oriente, no, sobre Santa Cruz. Porque entonces era el único bastión moralmente correcto en el lado político. Claro. ¿Ves? Entonces, bueno, así. O sea, no necesitaban amenazarnos. Cuando querían hacer algo, lo hacían y punto. Y en alguna ocasión que hemos querido sacar alguna verdad, los resultados han sido realmente groseros. ¿A dónde me voy? Seguramente recordarán al periodista Niño de Guzmán, no recuerdo el nombre lamentablemente. Nosotros le habíamos dado una documentación a este hombre como una semana antes de que se suicide. Y imagínate esta, te suicida en un lugar baldío, en un terreno baldío, no sé exactamente dónde, nosotros estábamos presos y poco tienes acceso a las informaciones, qué sé yo, algún televisor por ahí. Pero resulta que se suicida este señor con un explosivo, una granada, una dinamita en su vientre. O sea, como que agarra, se lo pone en el vientre y vuela al tipo y le echan la culpa a su esposa. Wow. ¿Ya? Bueno, seguramente recordaremos el tristemente célebre caso de la periodista Analí Huaycho. Resulta que el esposo de esta periodista era uno de los policías que conformaban la unidad que asaltó el Hotel Las Américas, de apellido Clavijo. No recuerdo cuál era el nombre. Creo que era Jorge Clavijo, pero bueno, era un policía Clavijo
que había descuidado información que tenía en una computadora, y esta muchacha empezó a hacer una investigación sobre el caso terrorismo, nos contactó, le dimos alguna documentación, algunas pruebas que teníamos, y resulta que ella estaba presentando, ya había presentado un informe sobre este caso a su jefe, no sé cómo era la historia exactamente. Se enteran de que había esa investigación, y a este oficial, por su descuido con la información que tenía, lo mandan a matar a su propia esposa. Él saca un cuchillo, una bayoneta, un cuchillo militar, y la cuchilla a la esposa. Dicen delante de los hijos, nunca supe si realmente era verdad. ¿Me entiendes? Y así, o sea, yo te puedo contar varios casos de personas que han estado metidas en la investigación de este caso y han terminado en un cajón, incluyendo un abogado nuestro, del cual no podemos ni hablar hasta el día de hoy, porque no existe ni una sola cosa que podamos probar con respecto a él. Claro. ¿Me entiendes? El hombre muere ebrio, supuestamente, de frío en un lugar, no sé, en un boliche, en alguna whiskería, no sé exactamente dónde se había sentado a tomar un par de cervezas con un tipo que reconocen como que era un funcionario del Ministerio de Gobierno o algo así. Uh-huh. Es que nunca se aclaró el tema, ¿ves? Yo lo conocí a este abogado, una excelente persona. El tipo no bebía mucho, te tomaba una cerveza y listo, pero cuando decidía tomarse sus tragos no lo emborrachabas con una botella entera de whisky. Entonces, que vos me digas que se tomó 2 vasos de cerveza y se durmió de borracho y murió de frío en el lugar, sí, y que el amigo con el que estaba se había ido entre el primer y segundo vaso, es ridículo. O sea, la versión oficial no cuadra como en nada que lo que tenga que ver con este caso. ¿Ves? Entonces, todo el mundo cuenta los 3 muertos del Hotel Las Américas, pero no saben que en realidad en este caso, por lo menos, me animo a decir que hay unos 8 muertos, sí, de los que nadie habla. Y yo honestamente corro cierto riesgo al contarte esto, porque son cosas que nadie ha querido tocar más. Y en muchos casos los otros acusados no quieren tocar porque es gente que o está en carreras políticas de alguna forma, ¿me entiendes?, o no le entienden muy bien a este asunto y han vivido, o sea, porque hay gente que entró a la cárcel y para mantener su sanidad mental se enfocaron en otras cosas. No querían saber de noticias, no querían saber del tema procedimental, no querían saber de nada. ¿Ves? En alguna ocasión con uno de ellos, charlando, yo le decía, oye, brother, o sea, no sabes nada del caso. Y me decía, no, de eso se ocupa mi abogado. Yo me ocupo de mi paz mental. Bueno, se respeta, es una forma de ver las cosas. Claro, porque vos como abogado de profesión, digamos, tenías armas que tomar y tenías todas las herramientas para defenderte o ver desde un punto legal, ¿no? Porque hay mucha gente, claro, incluso yo soy ignorante en ciertos temas, o sea, incluyendo este tema que ha pasado por años y yo también he leído un montón de cosas, y con esto también me voy a la siguiente pregunta, por así decirlo. ¿Por qué crees que la mayoría de los medios no investiga más a fondo? ¿Es censura? ¿Fue miedo? ¿Complicidad? Porque hay mucha gente que fue comprada y también, como decías, hay mucha gente que fue, o sea, descendió por nada más que el tema, ¿no? Porque mal que mal estuvo involucrado y eso les ha afectado a perder la vida, a tal vez desligarse completamente del tema a pesar de que conocen la verdad. No la persiguen más allá ni demuestran nada por el miedo a las represivas que puede traer, ¿no? Mira, hay una mezcla de cada una de las razones que has dado y muchas otras más. Así es simple. Porque por un lado se ha convertido en un tabú en Santa Cruz, porque hay muchos cruceños que siguen pensando que sí hubo una intentona, ¿me entiendes? Y que sí hubo la propuesta de la intentona, sí, pero era tan poco seria que hasta los más idiotas en Santa Cruz se opusieron a esa ridiculez. Claro. Capaz y hubo quien la creyó por ahí, medio se metió tímidamente, pero tienen que entender que era un grupo del gobierno. ¿Te das cuenta? Era un grupo del gobierno montando una cosa muy evidentemente con una cara conocida, como la de Eduardo Rocha. Todo el mundo sabía que era un socialista cuya ideología era más afín a la del gobierno que la de los Cambas, pese a que él era cruceño. Entonces, y era cabecilla de un grupo reconocido, ¿no? O sea, en ese momento. No había mejor perfil que él, digamos. Lógico. Entonces se ha creado una especie de tabú en Santa Cruz sobre el tema. Ya nadie quiere hablar del tema. Mejor, ya pasó, ya indultaron a los que estaban sometidos al proceso todavía, los que se hicieron sentenciar, bueno, ya los sentenciaron, que yo soy uno de esos, ¿me entiendes? Bla, bla, bla. Entonces ya, dejemos eso ahí, póngale una piedra encima y se acabó la historia.
Porque todavía queda en la cabeza de algunos cruceños la idea de que sí hubo la intención firme de, no sé, realmente hacer terrorismo o de sediciosos, alzado en armas, no sé qué. Y aquí hay algo más. El gran problema, amiga querida, es que en su momento era un estigma tan desagradable que incluso grandes amigos volcaban la cara en la calle para no saludarte. Los grandes amigos de la vida no fueron a visitarte a la cárcel porque temían terminar involucrados. Es que no se trataba de culpabilidad o responsabilidad legal, ¿me entiendes? Era un tema político. Vos vas a visitar a uno de los terroristas y entras a la lista negra. A vos te van a seguir y te van a investigar. Te van a relacionar de buena o mala manera, claro. ¿Me entiendes? Y ese fue el buen pretexto para muchos buenos amigos que tengo por ahí, ¿me entiendes? Para no darme ni una llamada nunca. Claro que tienes el otro lado de la moneda también. Gente que podía haber perdido todo por ir a visitarte y aún así lo hicieron. Y yo tengo algunos amigos por ahí que, bueno, por proteger sus nombres no los digo, aunque debería, te juro, hay que construirles un monumento a esas personas que no se perdían la oportunidad para ir a verme, aunque sea un ratito a la reja, para llevarme un plátano y 2 naranjas, ¿me entiendes? Claro. Pero, o sea, vos valoras eso, valoras de verdad. Entonces, el gran problema es que eso, a ver, como una sociedad costumbrista, consuetudinaria como la cruceña, ¿te das cuenta? Los que no estuvieron presos querían de alguna forma evitar la imagen que te daba eso. Entonces, sí, estoy en ese proceso, pero no soy tanto, ¿me entiendes? Es una ridiculez de aquí a la luna, porque al final esto le jugó en contra, hasta por ahí, bueno, es una cosa muy, muy larga, y tiene temas específicos legales de por medio. Claro. Pero al que estuvo preso y ya estaba ahí, y la cara salía todos los días en la televisión y todo aquello, no te quedaba más que asumir el otro rol, el del héroe, como nos decía mucha gente. No era héroe, era un perro panza arriba, buscando cómo defenderse con lo poco que nos dejaban. Claro. Porque las pocas opciones legales que te dejaban para defenderte eran totalmente insuficientes para cualquier cosa. O sea, se pasaron nuestros derechos por todo lado, por las axilas y por las patas, ¿me entiendes? Fue una cosa increíble. Ya te digo, si vos revisas desde la perspectiva técnica, jurídica, el proceso, te caes de nuca. Solo para que tengas una idea, el tiempo máximo para la detención preventiva en Bolivia en esa época era de 24 meses, o sea, 2 años. Yo pasé 7 años como detenido preventivo, sin sentencia. Imagínate, estamos hablando de casi el triple de tiempo. Y sin mencionar las condiciones en las que estuviste preso, digamos, ¿no? Olvídate, ni hablar de ese tema. No vine a ser a mi hija. No vine a ser a mi hija. Con eso te contó todo. No te enfermes, por favor, en la cárcel. Porque solo para empezar el médico iba 2 veces a la semana, 1 hora. ¿Me entiendes? Y en esa hora habían 100 presos haciendo fila para ir a decirle, me duele esto, tengo este asunto, unos más serios, otros no tanto. ¿Me entiendes? Y si te tocaba, bien, si no, para la siguiente semana. Y así. O sea, no te enfermes en la cárcel. Claro. La comida que dan en las cárceles, a ver, un plato de comida, bienvenido. ¿Me entiendes? Pero la calidad de eso, créeme, yo siempre he dicho, no te lo daría ni a mi perro. ¿Ves? O sea, las condiciones son realmente duras. Y más allá de eso, se endurecen mucho más cuando vos tienes un poder político con el pie sobre tu cabeza. ¿Te das cuenta? Los 10 días que estuve en la grulla, en esta sección de aislamiento para locos, ya, no me dieron comida. No me dieron agua. Así de simple. Yo comía de lo que me daban los compañeros de la sección, porque al final, después de que armé mi lío y todo el cuento, se me acercó el tipo y me dijo, hermano, mira, lo que queremos es que nos des unos pesos porque queremos comprarnos nuestra droga, porque si no, no podemos dormir. Puto, hubieran empezado por ahí, pues viejo. ¿Me entiendes? Entonces, yo tenía 20 bolivianos en mi bolsillo que se perdieron por ahí y no me los sacaron, porque te sacan todo antes de meterte preso, incluso los cordones de los zapatos para que no te suicides. Por eso cuando me dicen que se suicidó en la cárcel es mentira, lo mataron. Claro. Lo mataron, así de simple. ¿Ves? Entonces, les di esos 20 bolivianos,
o no me acuerdo si era un poco menos, les di y listo, pude vivir tranquilo. Al día siguiente uno de ellos se me acercó con medio pan que le había sobrado de su desayuno y me dijo, hermanito, ¿no has comido, no? Le digo, no, huevón, ¿qué voy a comer si no tengo nada? Y el tipo me dio medio pan. Y yo se lo recibí medio con desconfianza. Su nombre era Franz, que fue mi primer amigo en la cárcel, digamos, ¿no? Me pasó el medio pan y me dijo, no confías, ¿no? Y le dije, puta, la verdad es que no, hermano. Él agarró el pan y me dijo, ¿qué lado quieres que muerda? Él le dio un mordisco y me volvió a pasar el pan. Me dijo, no te preocupes, ¿estás seguro? Comí el pan, me entraron unas ganas de llorar, ¿sabes? Y decía, no puedo creer lo que estoy pasando, esto es surrealista, tiene que ser un mal sueño, una pesadilla, una estupidez así. Pero creo que ese fue el momento en que yo aterricé los pies a la tierra, después de toda la vorágine de la audiencia, la prensa, abogados y todo el cuento, que sucede en muy pocos días, ¿te das cuenta? Ahí recién aterricé y dije, estás preso. Y peor, por algo que no hiciste. Y no sabes cuánto va a ser el plazo, digamos, de la espera, digamos, de dar resolución, de agarrar la confianza otra vez, de decir voy a salir libre, voy a vivir mi vida normal. Porque mal que mal es un golpe duro, ¿no? Un cambio de vida, un estilo de vida que tenías y ahora que te es forzado a tener porque estás privado de tu libertad. Total. Y hay muchas cosas de las que uno no habla. Y yo hice mal en ese sentido porque en su momento yo debía hablar de esto. Por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, ¿te torturaron? Y yo sonrío. Ahora lo digo porque en libertad pude hablar con mis padres y con mis hermanos de esto. Pero cuando estaba preso yo no podía regalarles ese mal momento. A mí sí me torturaron. ¿Me entiendes? Gracias a Dios no fue tan grave y tan largo como fue con mis antecesores. Y con eso me refiero a Mario Tadic y el Otto Aso, que son los primeros, son los dos sobrevivientes del Hotel Las Américas. Son los primeros en caer presos y a ellos les dieron como a tambor chaqueño, ¿no? Realmente los golpearon de una forma desalmada. Después entran Guedes y Mendoza, que a ellos los llevan desde Santa Cruz a La Paz por tierra y en todo el camino les van dando palo para que digan una versión en sus declaraciones. Y Juan Carlos Guedes es un tipo tan inteligente, un hombre que yo quiero mucho, es un gran amigo mío, se hizo muy buen amigo mío en la cárcel. El tipo llevó palo todo el camino y cuando llegó a dar sus declaraciones dijo justo lo opuesto a lo que le habían ido recomendando y enseñando. ¿Te das cuenta? Bien. Para eso hay que tener lo que ponen las gallinas. El hombre es valiente con todo. ¿Te das cuenta? Pero lo mío fue no más de media hora, porque al final creo que ellos se dieron cuenta de que tenían un inocente adelante. A mí fue un manazo de Carlos Núñez del Prado, con nombre y apellido. Lamentablemente él ya ha fallecido, porque a mí me hubiera gustado que vea en lo que me convertí. ¿Ves? Y por otro lado, ¿en qué terminó el caso que él ayudó a montar? ¿Ves? Pero ese día yo le decía, así pegas como niña, pegas como tu hija, le decía, pues él tiene un hijo varón. ¿Ves? Pero yo quería molestarlo, yo quería provocarlo. Claro. ¿Te das cuenta? Me golpeé un poco, me pusieron una bolsita negra, me echaron gas adentro, es la cosa más desesperante que puedas imaginar, pero yo estaba preparado mentalmente para eso. Creo que soporté bien, no me hicieron llorar, y ese ya es todo para mí. Claro. No limpias tu imagen con nada, como decís, después de años va a salir la verdad a la luz prácticamente. Y con eso también te quiero preguntar, ¿cómo vive hoy Gelafio? ¿A qué se dedica? ¿Y qué buscas por el resto de tu vida? Yo sé que esto fue un suceso que no vas a borrar, es como una huella que mal querrás borrarlo o no, traumante y desesperante como lo mencionaste, no ver nacer a tu hija, no compartir ciertos cumpleaños con tus seres queridos, perderte un montón de fechas especiales, eventos y de todo eso. ¿Cómo vivís hoy al presente? O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vives Gelafio hoy? Mira, soy feliz. Tengo a la mejor hija del mundo para mí, sin desmerecer a ninguna otra. Tengo a la mejor esposa del mundo. Tengo un trabajo en el que de verdad me siento muy, muy a gusto. Lamentablemente alejado de la patria, ¿ves? Porque no me dan las condiciones. Lamentablemente, después de que salí de la cárcel, todavía fuimos víctimas de persecución política. Aparecían patrullas policiales y militares cerca de mi casa, preguntando en la venta aquí a qué hora salía, a qué hora llegaba, si me conocían, qué sé yo. Pero más allá de eso,
cuando salió la resolución de admisibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mi favor, empezaron a perseguir otra vez a mi familia, encarcelaron a mi hermano, que ahora precisamente sigue preso. Hasta la fecha, estamos hablando de más de 2 años y medio que está preso mi hermano. Entonces tuve que volver a salir de Bolivia. ¿Ves? Para proteger a mi familia y obviamente protegerme a mí, proteger a mi esposa. Claro. Incluso a mi esposa la empezaron a perseguir penalmente. Fue una grosería. Entonces agradecí por todo y salí. Yo era abogado. Y cuando digo era, no lo digo por jugar. Resulta que yo defendí mi tesis, hice mi trámite y todo el cuento. Es más, tengo fotocopias y copias de mi título de abogado. Resulta que me observaron el título en provisión nacional por un documento que supuestamente me falta en el legajo, por lo tanto ya no soy abogado. Me sugirieron muy vehementemente, no tan sutil, que vuelva a defender mi examen de grado, ¿me entiendes? Pero como ahora no necesito la profesión porque estoy en el exterior, prefiero enfocarme en otras cosas. Ahora estoy trabajando en una empresa logística, me desempeño en el área de seguridad y como auxiliar de todos, porque hago de todo un poco. ¿Ves? Gracias a Dios, dentro del tiempo que trabajé con el Ejército de Bolivia, aprendí mucho de logística. Es más, en Naciones Unidas yo pasé un pequeño curso de logística. Entonces me muevo acá, estoy en eso, vivo muy dignamente, extrañando muchas cosas. Para que tengas idea, el otro día me comí una salteña y casi me pongo a llorar de emoción. Te das cuenta de esas pequeñas cosas que valoras mucho de tu patria, pero a ver, no puedo extrañar algo que me hace daño. Claro. Sería masoquista. ¿Te das cuenta? Por ahora estoy enfocado en lo mío, en recuperar el tiempo, pese a que ya han pasado 9 años de que yo salí de la cárcel. ¿Ves? Porque yo me acogí a un proceso abreviado. Yo acepté la culpa. ¿Me entiendes? Acepté la culpa por alzamiento armado y ya, me condenaron. Salí a los, 4 meses de que me condenaron. Así de abusivos son. Cuando vos cumples tu sentencia deberías salir al día siguiente. No, me tuvieron como 4 meses más preso, lleno de recomendaciones, porque iban a visitarme para decirme: cuando estés libre no tienes que hablar de esto y de esto otro, y aquí más censura, ¿no? Y un montón de amenazas y todo el cuento. Pero bueno, ya te digo, para librarme de eso tuve que salir y ahora estoy muy bien, no me puedo quejar. Claro. No me puedo quejar. He tenido suerte en la vida, me he encontrado con personas muy, muy buenas que me han dado la mano en el peor momento. ¿Ves? O sea que bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, me alegro. Y personalmente te pregunto esto. ¿Vos crees que podrías perdonar a los que te traicionaron, por así decirlo, o te usaron políticamente para su favor o para pintar una imagen que ni siquiera existía? Mira, traición como tal no hubo, porque yo no era parte ni de uno ni del otro. ¿Traicionaron a otras personas? Sí. ¿Yo fui testigo de que traicionaron a otras personas? Sí. ¿Ves? Pero a mí no me traicionó nadie. Ahora, si la pregunta va enfocada a si yo perdono a aquellos que me han metido preso, ¿me entiendes? Yo ya los perdoné. Lo que pasa es que yo pienso que guardándole el rencor, el que lo siente y al que le hace daño es a vos. Claro. Esas personas en este preciso momento están en su casa, seguramente echados en una cama muy grande, muy linda, con su esposa y sus hijos, viendo una película y pasándola muy bien. Están muy felices. ¿Ves? Y yo odiándolos, yo guardándole el rencor. ¿Quién es el que se hace daño? No pierdo mi tiempo en eso. Como dice mi credo, yo rezo por ellos. ¿Me entiendes? Salmo 109. Para los que le hacen a la Biblia, léanlo, es interesante ese salmo. ¿Te das cuenta? Pero dejo todo en manos de Dios, si es que alguien cree en Él. Yo sí. ¿Ves? No me interesa odiar y no me interesa una venganza. ¿Te das cuenta? Yo creo que sí me voy a sentar en la puerta de mi casa a ver pasar el cadáver de mis enemigos sin mover un solo dedo. Claro, y cuando hablo de traición yo pienso que hablo más del gobierno boliviano, ¿no? O sea, vos que has servido en el militar a Bolivia, has servido siendo abogado, porque mal que mal estudiaste las leyes de Bolivia, es porque tenés ese amor a la patria y te interesa, o en algún momento te interesó trabajar para la justicia o hacer probar la justicia. Eso es lo que hace un abogado. Entonces, eso es lo que me refiero cuando te digo traición. O sea, ¿sentís que actuaron mal? Totalmente. Sí, ese es el enfoque de la pregunta. Totalmente traicionado, y te explico por qué.
Esto puede sonarles muy inusual a las personas porque saben que el servicio militar obligatorio es de 1 año. Yo empecé en la premilitar, es más, yo empecé mucho antes, cuando yo tenía unos, ¿qué sería? 13, 14 años, no, 13 años. Abrieron una unidad de rescate y apoyo en la unidad educativa del ejército, que era el colegio donde yo estudiaba por entonces, que dependía del ejército. Era un grupo de rescatistas, pero todos éramos chicos, ¿me entiendes? La edad mínima era de 15 años, todavía me acuerdo, pero a mí me aceptaron porque era grandote, tenía las condiciones físicas, seguramente no era el más maduro del mundo, pero me alcanzaba. Entonces me admitieron, hicimos un curso de primeros auxilios, una que otra actividad. Bueno, o sea, ahí empieza mi vida militar como tal, porque vestíamos el uniforme del ejército. Pasaron los años, servicio premilitar, servicio militar, colegio militar. No estuve mucho tiempo en colegio militar, a diferencia de lo que todos piensan. Yo apenas he estado 8 meses en colegio militar. Pero después de eso, estudié Derecho, me recibí como abogado, pero la jerga llama. Entonces me enganché como voluntario con el Ejército de Bolivia para ir con los cascos azules al Congo, regresé, me fui a Haití después, regresé, y bueno, bla, bla, bla. En total yo serví con el Ejército de Bolivia alrededor de unos 4 años y medio, casi 5 años. ¿Ves? Entonces sí, me siento defraudado porque por esa instrucción que yo recibí dentro de las Fuerzas Armadas, es parte de la formación de un soldado, a mí me decían que era terrorista. En un momento del proceso yo llegué a decir delante de la prensa, les decía a los miembros del tribunal, ¿qué están buscando? Que yo haga apología de la omisión de los deberes de un hombre boliviano y les diga que no vayan a hacer el servicio militar porque después pueden usar eso para decir que son terroristas. ¿Te das cuenta? O sea, totalmente defraudado. Yo serví a mi patria y los que representaban a mi patria me pisotearon en todas las formas. Claro. ¿Ves? Entonces sí, estudié Derecho porque yo creía en las leyes. ¿Te das cuenta? Yo jamás quise valerme de eso para nada, para absolutamente nada, pero ahí está. Ahí están las leyes en Bolivia, son una triste enunciación lírica en un librito llamado Constitución y todo lo demás no deja de ser papel higiénico. Así es. ¿Y pensás o sentís que Bolivia está preparada para conocer toda la verdad sobre este caso y sentís que algunas miradas van a cambiar? O sea, no tanto en enfoque a vos, sino al caso mismo. ¿Sentís que alguna vez se pueda volver a repetir este error y esta discrepancia sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, la gente ignorante, hemos hablado sobre eso, la gente ignorante que no sabía o no conocía cómo defenderse o dar seguimiento al mismo caso y se dejan meter los dedos a la boca, por así decirlo, porque, o sea, nos reina la ignorancia, por así, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes ahora? Como has dicho, o sea, no estás diciendo en contra, no vayan al servicio militar porque les puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Que desconfían de la justicia ahora. Primero, con la primera pregunta, y más bien creo que va en congruencia con las dos últimas igual. El mensaje no es no vayan al servicio militar. Yo soy un ferviente defensor de las Fuerzas Armadas y el servicio militar es la sangre de las Fuerzas Armadas. Sin servicio militar no hay Fuerzas Armadas en Bolivia. El general no es general si no tiene tropa, si no tiene soldados. ¿Te das cuenta? Pero al margen de que está muy venida menos, sus presupuestos son realmente trágicos. Para que tengas idea, el presupuesto de alimentación es casi 7 bolivianos diarios para un soldado. Es una tristeza, es una tristeza. Y en esas condiciones, no sé a qué madre le gustaría mandar a su hijo a hacer el servicio militar, que debería ser un honor, un orgullo para todos los bolivianos. Pero no, mi mensaje es que tengan suerte. Porque yo no hice absolutamente nada y me cayó el meteorito en la cabeza, ¿te das cuenta? Claro. Pero más allá de la suerte, hagan bien las cosas, hagan bien las cosas. Es bueno alinearse dentro de todo. Alinearse, ¿sabes? Ser legal en todo lo que hacen. Yo siempre lo fui, ¿te das cuenta? Siempre fui respetuoso de las leyes y las pocas que decidía transgredir, lo hacía en total conciencia de que tenía que pagar un karma, una consecuencia. Y he pagado callado las consecuencias, ¿te das cuenta? Pero de algo que no has hecho, cuesta bastante. Pero, es que, mira,
volviendo a tu pregunta, perdón Eli, volviendo a tu pregunta, ambas partes te ponen cortinas de humo. Que si Bolivia está lista para saber la verdad del caso Rocha, mira, no se va a saber nunca, ni la mitad del gobierno, ni la mitad de la dirigencia cruceña. ¿Me entiendes? Si bien no hubo ni un solo operador como tal, no hubo ni un solo terrorista del lado de Santa Cruz, porque no hubo, te lo digo con convicción. ¿Ves? Tampoco los del gobierno quieren que se sepa toda la verdad. Verdades incómodas como quién pagó el pasaje de Eduardo Rocha para que llegue a Bolivia. Se pagó con una tarjeta de crédito perteneciente a un funcionario de la embajada venezolana en Bolivia, que era un agente de inteligencia del gobierno venezolano, por entonces de Hugo Chávez. ¿Te das cuenta? Que el G2 cubano, que es el grupo de inteligencia del gobierno cubano, fue el que delineó el plan para el operativo, no solamente en el Hotel Las Américas, ¿no?, sino todo el caso. Son capísimos para complotar. En este caso, sus operadores eran tipos que no leían el manual de funciones, ¿te das cuenta? Pero hay mucho más que decir. ¿Quiénes se creyeron esta mentira? ¿Quiénes no se creyeron? ¿Quiénes fueron tontos útiles? ¿Y quiénes fueron víctimas? ¿Te das cuenta? Acuérdate que en este caso hay nombres bien emblemáticos. Nombres en actual boga. Un Zvonko Matković, ¿me entiendes? Hijo de un exgobernador, por entonces era prefecto el cargo, pero es un muchacho tan noble, tan inocente en su vida, en su forma de ser y en su forma de vivir, que difícilmente se va a agarrar a golpes con alguien. ¿Me entiendes? No ha hecho un servicio militar, no tiene formación militar formal. ¿Cómo podría ser terrorista ese hombre? Claro. Además, no se sabe de lo que estoy hablando. Es un buñuelo, mi amigo querido. Es un buñuelo, es un buen tipo. ¿Te das cuenta? Ni pensar en que vaya a poner una bomba o vaya a atentar contra alguien. No, o sea, ese es un tipo muy noble, muy sencillo, muy simple, de espíritu. ¿Ves? Pero estoy hablando de uno de los más jóvenes del grupo de presos por el caso terrorismo. Más allá de eso, tienes un Chichi Castedo, un hombre al que durante el proceso solamente le funcionaba el 26% del corazón. ¿Te das cuenta? Había pasado ya 45 minutos en coma o muerto, no sé cómo fue la cosa, tuvieron que reanimarlo al hombre y ahí quedó con ese problema cardíaco. Oye, ¿vos crees que ese tiene las condiciones físicas y de salud como para ir y poner una bomba? Tienes un Juan Carlos Guedes que sufría un poquito de grosor excesivo de cuerpo, ¿ves? Tenía todos los problemas de salud habidos y por haber. Corría media cuadra y te aseguro que le daba infarto porque estaba bien gordito y tenía muchos problemas de salud. ¿Vos crees que ese hombre va a poder poner una bomba, va a estar en condiciones de cometer un acto terrorista? ¿Ves? Un montón de personas así. El general Gary Prado Salmón, héroe de la patria, obviamente por el hecho de capturarlo al Che Guevara ya tenía ganada su sentencia, ¿no? Gracias a Dios nunca lo sentenciaron. Él ya fallecido. Puedo decir con todo el honor del mundo que lo considero mi amigo y espero yo haber sido su amigo. ¿Ves? Pero a ese hombre lo metieron de puro canallas, porque ese hombre estaba en una silla de ruedas por décadas, ¿me entiendes? Un hombre bueno, pero con B mayúscula, igual que su hijo, toda su familia, su esposa, toda su familia, excelentes personas. Pero ¿cómo un anciano en silla de ruedas podría ser terrorista? O sea, para que tengas idea, una de las anécdotas más cómicas sobre este asunto es cuando nos visitan unos reporteros, ya unos periodistas de Al Jazeera, que tenían por misión documentar hechos o casos de terrorismo a lo largo y ancho del mundo. Son estos mismos que filmaban, por ejemplo, ¿no?, a musulmanes extremistas degollando cristianos y ese tipo de cosas. Atentados terroristas en Afganistán, en Irak, no sé dónde. Y resulta que cuando van y nos entrevistan en el juicio, los tipos se reían y decían, ¿cuál es el terrorista aquí? No, somos nosotros, aquí, más allá. Pero son puros gorditos, viejitos. O sea, ¿dónde está el perfil de terrorista? Y lamentablemente veían esta carita, la barba larga y ciertos rasgos físicos y decían, no, ese sí parece terrorista. Yo le di cara al caso sin tener absolutamente nada que ver. Pero bueno, esa es otra historia. Así, ¿me entiendes? O sea, nunca hubo, por lo menos entre los presos o los acusados, entre los acusados voy a decir,
No hubo uno que dé la talla para ser un terrorista de verdad. No hubo uno. Ninguno. Hicieron mal el casting. No, obviamente aquí intervino la mano que no tenía que cargar con las consecuencias de sus malas acciones. Porque metían a sus broncas políticas, ¿me entiendes? Uno que otro dirigente por ahí que sí movía alguna cosa, o personalidades, por ejemplo, cuando eligen el perfil de Zvonko Matković, era el hijo del ex prefecto, ¿te das cuenta? Entonces estaban dando un mensaje a Santa Cruz. Si puedo agarrarlo a este muchacho, puedo agarrar a cualquiera. Vos no eres nadie. Y no importa la cantidad de plata que tengas, no importa el círculo social al que pertenezcas. Ni siquiera fue un arresto que, como decía, tienen el manual, pero ni siquiera lo leen, porque en un arresto, por ejemplo, o al menos acá que se ven todas las cosas bien en Estados Unidos, tienen un manual de proseguir, ¿no? Te leen tus derechos, que esto, lo otro. El tipo prácticamente fue secuestrado y fue privado de su libertad en ese orden prácticamente. Entonces no fueron las condiciones del arresto. No fueron las condiciones. Claro. Creo que yo, entre muchos, soy uno de los pocos que no fueron secuestrados, agarrados como hábiles delincuentes en medio de la calle, con un show montado, armas apuntando a todo el mundo. A mí no. Montaron un show que pudo terminar en una historia muy triste o en una anécdota muy cómica, porque a mí, después de mi audiencia cautelar, me devuelven a celdas judiciales y el policía que estaba al mando dice: ya, llévenlo a San Pedro, que era lo que correspondía, a la cárcel de San Pedro. Entonces me suben en una vagoneta, iba el conductor, una dama, policía adelante, un policía a mi lado y yo enmanillado, ¿me entiendes? Me llevaron a la cárcel y cuando llegamos a la puerta, le hablan por radio al que conducía y le dice: ¿quién te ha dado a vos la orden aquí y allá? Y lo ajean y lo carajean al tipo. Ahorita te das la vuelta, pelotudo. Y yo escuchando, ¿me entiendes? Por la radio. Se da la vuelta, llegamos otra vez a celdas judiciales, me vuelven a guardar, a la media hora me vuelven a sacar y era un mundo de prensa. ¿Me entienden? No me animo a darte un número, 20, 30 periodistas, cámaras, micrófonos y todo el cuento. Me suben a una patrulla y me sacan por una puerta trasera, no sé. Cuando llegamos a la calle, habían como 3 camionetas llenas de policías armados hasta los dientes adelante y otras 3 atrás. O sea, como que estaban llevando en serio a Osama Bin Laden. O peor, a Carlos el Chacal, ¿no? Uh-huh. Un operativo de película para volverme a llevar donde me habían llevado antes 3 personas. ¿Me entiendes? Para montar el show, digamos. Claro, cuando yo me bajo de la patrulla, no quiero desmerecer a la Policía Nacional. En absoluto, para nada. Es una institución que yo respeto mucho. A la institución, ¿no? Resulta que me bajo y el policía que tenía que escoltarme, para empezar el casco le quedaba grande, entonces le tapaba hasta acá. No veía absolutamente nada. Me llegaba poco más abajo de la axila. Su chaleco le llegaba casi hasta las rodillas. O sea, era un mamarracho el pobre muchacho, ¿me entiendes? No sé si me daba entre pena y vergüenza o ternura. Porque si yo hubiera sido el terrorista del que todo el mundo hablaba, capaz ni se enteraba si yo me escapaba porque no podía ver por el enorme casco que le habían dado al pobre. ¿Ves? En algún momento en mi estupidez se me ocurrió hacer una broma ahí. Y les iba a hacer ¡bu! Para ver qué hacían. Pero después digo, estos tipos están mucho más nerviosos de lo que estoy yo. Se creen lo que sale en la televisión, ¿me entiendes? O sea, realmente creen que yo soy un tipo hiper peligroso. Capaz uno de estos me mete un tiro. Mejor me dejo de mis payasadas y no hago ninguna broma para nada. ¿Me entiendes? Después yo lo comenté eso ante la prensa y todo el cuento. Y es que es cómico. Me escapé 2 veces de salidas que tenía en ambas. En una de esas me fracturé el tobillo durante mi presidio jugando básquet y me llevaron al hospital. Y sin querer me terminé escapando, ¿ves? Porque me metieron por una puerta en la silla de ruedas, yo no podía caminar. Me sacaron la radiografía, mi pie estaba partido en 3, ¿me entiendes? No podía caminar. Y me sacan por otra puerta. Ya, o sea, ya enyesado como media hora después y no había mi escolta. Te digo yo, si me voy ahorita, cuidado, piensen que me he escapado, donde me pillen me van a agarrar a tiros. Pero si me quedo aquí y no vienen a buscarme, van a creer que me he escapado igual y donde me pillen me van a agarrar a tiros. ¿Qué hago?
Imagínate yo prestándome un teléfono para llamar a la cárcel y decirles que no había mi escolta. Podía haberme subido un taxi. La frontera de Desaguadero está a 2 horas y media. En 2 horas y media yo estaba libre. No se hubieran enterado qué pasó conmigo. ¿Te das cuenta? Pero ese tipo de anécdotas que son tragicómicas, ridículas. ¿Te das cuenta? Vos preguntas a cualquier cruceño de cómo eran los traslados de la cárcel de Palmasola, porque aparte nos han hecho pasear por todas las cárceles que quieras imaginar de Bolivia. ¿Cómo era el traslado de la cárcel de Palmasola al Palacio de Justicia para nuestras audiencias? Los policías que nos escoltaban, en los pulsos que nos escoltaban, con las motos que nos escoltaban, imagínate de todo lo que te estoy hablando, han atropellado gente. Se han caído los policías de sus motos y se han roto enteros. O sea, todo lo que puedas imaginar. Yo he visto un oficial de policía bajarse de su moto, sacar su pistola y encañonarlo a un conductor por haber querido cruzar la caravana de seguridad que nos hacían. Porque o sea, estaban transportando al peor terrorista, por eso. Claro, a los peores terroristas, claro. Pero lo cómico es que cuando iba a sacarme una radiografía del pie fracturado, me dejaban botado ahí. Ahora, eso puede haber sido a propósito también, porque si ya me habían querido matar, no sabían qué hacer conmigo. Sabían claro. que era inocente, ya había una instancia internacional detrás de ellos, ¿me entiendes? Pidiendo razones de por qué me tenían preso, con qué prueba. ¿Te das cuenta? Entonces, capaz que lo que querían era que yo trate de escaparme para matarme por ahí. Que actúes para que ellos reaccionen y prácticamente no se llegaron a imaginar que seas un hombre íntegro, o sea, que prácticamente te estaban inculpando de algo, o sea, que no tenías nada que ver y aún así viviste toda la sentencia como si, o sea, viviste el proceso legal como cualquier individuo, digamos. Y mira a qué punto me sometí yo al proceso, que hubo un momento en que todos peleaban por el tema de la ubicuidad. ¿Qué es lo que pasa? Los sucesos se dieron en Santa Cruz, los acusados eran de Santa Cruz y las víctimas eran de Santa Cruz. Entonces, por un principio básico legal, el juicio, el juzgado, los jurados, el tribunal y todo deberían ser de Santa Cruz. ¿No es cierto? Principio de ubicuidad es básico en derecho. Pero nos llevan a juzgar a La Paz, con un tribunal de La Paz y todo el cuento. Cuando ya el tribunal estaba conformado, ya no había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Sabíamos que sí o sí nos iban a juzgar ellos. Entonces yo agarro y les digo, ¿saben qué? No me interesa quién esté sentado frente a mí en el tribunal, porque al final son mis compatriotas los que me van a juzgar, sean de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, de donde quieran. De donde quieran. Me someto porque yo puedo demostrar mi inocencia. El gran problema no eran los que estaban presos, el problema era algunas personas que estaban libres, acusadas en este caso, pero libres, y a ellos no les convenía que nos juzgue un tribunal paceño ni de ningún otro lugar que no sea cruceño. ¿Te das cuenta? Pero a mí me daba exactamente igual, porque al final tienes masistas en Santa Cruz, como los tienes en La Paz, en Potosí, en Pando y donde te dé la gana. Claro. Masistas hay hasta en el extranjero, ¿me entiendes? Entonces, nunca fue mi objetivo eludir de alguna forma. ¿Te das cuenta? Lo que sí yo quería era que se cumpla la ley. Pasar las incomodidades que tenía que pasar dentro de la ley. Claro. Y también tener acceso a las herramientas que me franquea la ley. ¿Me entiendes? Que ese fue el mayor problema. No nos permitían. Los jueces estaban tan comprados. Para que tengas idea, la juez que firma mi detención preventiva es la doctora Betty Yañíquez. Que ella, cuando salíamos de audiencia, me pidió sentado. No entiendes el mal humor que traía y aparte la tristeza. Y ella pasa y me dice, tranquilo, don Gelatio, me dice, tranquilo, esto va a terminar. Y yo le digo, con ustedes, masistas de mierda, les digo, dudo que termine pronto, pero no se preocupe, doctora, se va a saber la verdad. Y ella medio se molesta y me dice, yo no soy masista, vamos a verle. Esa fue la charla. La mujer dijo que yo la amenacé, no sé qué, por el vamos a ver. Me importa 3 cominos, la mujer se va, la volví a ver una vez más en una audiencia de cesación y listo, eso fue. Al año siguiente, si no me equivoco, la premian con la Fiscalía de Distrito de La Paz. Y tiempito después, diputada
diputada nacional por el movimiento al socialismo, y ella me decía que no era masista. Pero mejor todavía, ahora la tienes como presidente secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es indignante, es ofensivo a una violadora de derechos humanos como esta señora, que tenía las pruebas de mi inocencia en las manos y decidió mandarme a la cárcel, ¿me entiendes?, como representante en el Parlamento de los derechos humanos. Es grosero. Y que se negó ser de un partidario, o sea, de un partido político, digamos. Claro, y era el partido político el que favoreció con este caso. Las recusaciones eran tan increíbles que empezaban con ella y terminaban con ella, porque le daba la vuelta a todo el circuito judicial y volvía a ella. Y ella aceptaba otra vez ser la torquemada de esta historia, ¿me entiendes? Y para adelante, y para adelante. Creo yo que deberían educarse un poquito más ahora que vienen también las elecciones, ¿no?, bolivianas. Entonces, ¿qué es lo que vos dirías o cambiarías en su momento, digamos, a 10 años atrás, o decir, no, la política boliviana va a seguir siendo igual, ya va reinando el movimiento del socialismo, que es el partido del MAS, nos hemos tratado de deshacer o desligar prácticamente de eso, tratando de ser Santa Cruz un estado independiente? Hay muchas cosas que la gente dice, ¿no? O sea, el MAS está reinando y Bolivia se va para abajo. ¿Qué dirías vos de eso ahora que vienen las elecciones? Mira, lo que acabas de decir, lo último que acabas de decir es tan cierto como puede ser. El MAS sigue gobernando, ¿me entiendes? Y aquí no hay peleitas entre Arce, Andrónico, Evo, esas son ridiculeces, ¿me entiendes? Porque si hubiera realmente una pelea, los presos políticos por vendetas de Evo Morales ya estarían libres. Y no están, mi hermano sigue preso, y es la misma vendetta de Evo Morales. Eso quiere decir que Evo Morales sigue gobernando en el periodo de Arce, ¿me entiendes? Se hacen, fingen peleas para distraer, para reenfocar, recanalizar votos, qué sé yo, son estrategias más viejas que el hilo negro. Entonces, mira, cualquier cosa que empiece, tenga en medio o finalice con socialismo o socialista, o comunismo o comunista, es malo. Así es simple, para mí, ¿me entiendes? Y esta es una forma en la que yo no pensaba antes. Mi cuna es socialista, es de la falange socialista boliviana, ¿te das cuenta? Obviamente era un socialismo mucho más racional, un socialismo pensante, culto, ¿te das cuenta? Ahora no, ahora es socialista cualquier resentido que cree que si vos tienes plata es porque tuviste más oportunidades, pero no se fija si te rompiste el lomo trabajando, cuáles son las cosas que dejaste, los sacrificios que hiciste para tener esa plata. No, él la quiere en bonos. Ellos quieren bonos del gobierno y vivir gratis rascándose la panza. Ese es el pensamiento socialista. Y vos que tributas, deja de votar por esos que te roban. Deja de votar por esos que te prometen, ¿me entiendes? No hay nada gratis en la vida. No. Nada es gratis en la vida. Te dan un bono, te exigen 20 cosas más. ¿Me entiendes? Y ahora mejor todavía, te dan plata que no vale nada, es papel impreso. Están ahí las represalias igual de buscar o dividir o popularizar, como vos dijiste, como decir, el estatus social, ¿no? De que vos tenés más, yo tengo menos, pero tenemos que ser iguales prácticamente. Pero es que apelan a la envidia. Sí, tal cual. Mira, la igualdad no existe de ninguna forma entre nadie con nadie. Así de simple. Por eso Dios a unos los hace más oscuritos, otros más claros, más amarillos, más colorados, más altos, más bajos, más flacos. ¿Me entiendes? Somos distintos, todos y cada uno, y deberíamos festejar esas diferencias. No existe igualdad. Y que me tomen a mal, me importa 2 cominos. No existe la igualdad. Y hay de los que tienen serias limitaciones, en especial aquí, ¿no? Porque las limitaciones están aquí, no en el físico. ¿Ves? Y hay los que tienen más luces. Los que tienen más limitaciones no les queda más que hacerse envidiosos y ceñirse a los lineamientos de los que sí tienen luces, pero los utilizan. Las mejores y mayores formas de dominación son primero las zanahorias, las ofertas, y te vamos a dar mucho trabajo y vas a tener mucho dinero y todo el cuento, pero solamente tienes que darnos tu voto. Son promesas vacías si no te explican cómo va a ser eso y qué tienes que hacer vos.
Todo el mundo te habla de tus derechos, pero nadie de tus obligaciones. Mira el tema impositivo en Bolivia. El tema, ya está considerada Bolivia como un infierno fiscal. Te cobran por existir en Bolivia. Por el aire que vos respiras, tienes que pagar tributo. ¿Me entiendes? Y ni se hablen de los bienes. Ni se hablen de los bienes. Obviamente, ahí hay una selección muy interesante, porque habemos quienes pagamos por los bienes que tenemos, por el autito modelo 99 y la casa que ya tiene 50 años, y pagamos impuestos como si fuera una mansión, y pagamos por el auto como si fuera un Ferrari, pero hay aquellos que no pagan impuestos y son millonarios, y de paso sabemos a dónde va el producto que ellos cultivan. En Bolivia hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta de octava. Tu voto como citadino no vale lo mismo que el voto de una persona en el área rural. Claro, y a eso me voy a tocar este tema. Por ejemplo, la conciencia, digamos, de política, por así decirlo, se construye colectivamente, digamos. Por así decirlo, si yo nací en una familia de masistas o de que apoyan el socialismo, depende de mí, ¿no? Juzgar o cuestionar ciertos avances, ¿no? Pero si yo nací en una familia liberal, lo mismo. O sea, cuestionar no es solo porque naciste en cuna de, vas a seguir con esos pensamientos que te plantaron, o sea, cuando eras niño y te quedas con esos pensamientos. Es como decir que todo el tiempo tu mamá te va a dar de comer en la boca porque no sabes cortar la carne. ¿Me entendés? Depende de vos aprender a cortar la carne. Desarrollar un criterio y cuestionar incluso el lugar de donde vos venís para no repetir a lo mejor algo por una simple tradición. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo vengo de una familia de asesinos y yo no tengo ese criterio y digo, no, yo voy a ser asesina porque mi familia es asesina y es una tradición familiar? No. Entonces, ahí entra mucho en juego el criterio y creo que es un punto bien importante, ya que estamos en el segmento del mensaje a los jóvenes. Primero que nada, hacer un repaso de la historia. La historia no son solo los temas que pasaron en 1801, no. Son temas actuales tan cercanos como estos que sucedieron en el año 2008, 2009 en adelante, porque han sido hitos históricos dentro de la estructura de la vida de nuestro país. Y yo creo que de aquí a 70 años este caso va a seguir sonando, se va a seguir estudiando y hay que tener en cuenta y la formación y el criterio y la objetividad para entender que hay gobiernos y estructuras completas que pueden arruinar la vida de muchas personas. Sí, definitivamente. Es que la fiscalización, la denuncia y la participación en estos medios son la clave, digamos, para decir de las elecciones o qué partido va a predominar, porque antes de gobernar el partido predomina en la ciudad en que se establece, por así decirlo, porque hay ciudades más que otras que apoyan y porque por sus campañas políticas, por lo mismo que te habían dicho, o sea, que te venden ciertas cosas, que vas a tener un mercado limpio, que esto, y la gente se emociona con mínimos avances que te prometen y después con el mínimo cumplimiento de esas promesas piensan que el gobierno sí te está cumpliendo lo que había prometido antes. Es como agradecerle al cajero automático por darle tu plata. Exactamente. Aquí hay un punto que vale la pena desmenuzarlo un poquito. Tú hablabas, por ejemplo, de la formación colectiva, entre otras cosas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y te explico por qué. Porque vos, para romper ese paradigma familiar del que hablábamos, consuetudinario, en el que tu padre es socialista, tu padre es liberal, o esto o aquello, y de alguna forma vos como que heredas eso, ¿cierto? Si vos eres educada con un pensamiento crítico, posiblemente no lo seas. Y te digo posiblemente, porque si vos hallas dentro de tu crítica que ese camino es el correcto, bueno, seguirás, ¿me entiendes? ¿Es predisponente el entorno? Sí, pero no es preponderante. El gran problema es que la gente no entiende. La ignorancia campea, es lo que vos decías. La gente no lee. Mira, yo te doy un ejemplo bien pequeñito de cómo operan los socialistas, pero este socialismo psicópata, te das cuenta, el dañino, el tóxico. Álvaro García Linera promueve el cambio de nombre de República de Bolivia al Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Te das cuenta? Una persona que no lee, que no comprende estos aspectos, que no comprende estos términos, estos conceptos como tal, piensa que es solamente un cambio. Y mucha gente se ofendió con este tema sin entender el fondo del asunto.
¿qué dice el sistema republicano? Dice que impera la ley. ¿Me entiendes? Estado es genérico. Y de paso te ponen plurinacional. Ya empezaron con el multicultural, que eso fue hace muchos años antes atrás, incluso antes del MAS, ¿no es cierto? Durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es el señor Cárdenas, Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el que promueve que se incluya en la Constitución, en el artículo 1, este término, multicultural, ya, o pluricultural, no, multicultural, perdón, ¿ves? Y después se tiran a la piscina los del MAS con el plurinacional, o sea, totalmente fuera, porque ¿cuál es la nacionalidad del boliviano? Boliviano, punto. ¿Cómo que plurinacional? ¿Cuál es la pluralidad de nacionalidades que hay ahí? O yo puedo decir, no, yo soy mosetén, o yo soy cacachaca. No, brother, en tu pasaporte dice boliviano, se acabó. Esa es tu nacionalidad. Pero ellos se van a otra cosa, ¿te das cuenta? A lo de Estado. Cambian república por Estado. No nos mintieron, somos tan estúpidos que no entendimos su mensaje. Los hombres fueron frontales en muchas cosas. ¿Me entiendes? Pero por lo menos en eso no nos mintieron. En la parte conceptual, si algo le rescato yo a Álvaro García Linera y a sus hermanos, es que en ese sentido son técnicos. Han heredado eso que era bastante bueno de los socialistas racionales. Lamentablemente cayó esa semilla en socialistas irracionales, ignorantes, ambiciosos, y podemos seguir, pero nos pegamos todo el programa hablando de eso, ¿no? Y resentidos, sobre todo. Creo que juegan mucho con el resentimiento de la gente y hacen una fusión del resentimiento, la envidia y la identidad. Todo aquello con lo que la gente se identifica. Entonces es como que dicen, tengo la receta perfecta para manipular y controlar, hacer y deshacer a mi antojo. Entonces, es que para eso tienen que comprender la conceptualización constitucional. Para eso hay una constitución. Nadie en Bolivia debería pasar segundo básico sin haber leído el primer artículo de la Constitución. Y nadie debería ser bachiller sin haber leído todos los artículos. Pasa con que lean la Constitución. Todo eso que acaban de decir está en la Constitución. Derecho administrativo es parte de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? De un tiempo a esta parte es el gobierno el que utiliza la Constitución política como el libro represivo contra el pueblo. Y es precisamente lo contrario. La Constitución política delinea la forma en la que se protege el ciudadano del gobierno. Para eso tenemos representantes. Por eso yo siempre he criticado nuestra estructura gubernamental desde la parte, como te digo, administrativa precisamente. Mira esto. Hablan de independencia de poderes, pero el segundo hombre del poder ejecutivo, o sea, el vicepresidente, es el presidente nato de la Asamblea, o sea, del Congreso. ¿De qué independencia hablan? Todo mal. El ministro de Justicia lo pone a dedo el presidente. Al defensor del pueblo lo eligen, pero al final termina ganándose en mesa la historia, porque en cancha nunca se define la historia. Y al procurador general y al fiscal general, o sea, ¿de qué independencia de poderes hablan? No existe tal cosa. ¿Por qué tienen que ir? Imagínate, tenemos nosotros dos tipos de diputados, plurinominales y los uninominales. En la plancha del presidente, ¿me entiendes?, del primer mandatario del poder ejecutivo, te ponen una sarta de nombres para el poder legislativo. ¿Cómo puede haber independencia de poderes ahí? Claro, mucha gente, muchos conservadores me dicen, pero propone pues algo y no sé qué, pues si no es ni pega, que lo piensen ellos. Yo tengo una idea muy clara sobre el tema y le he propuesto. Tengo un proyecto de ley sobre el tema que yo presenté y lo tiraron por ahí, lo archivaron, pero bueno, esa es otra historia. ¿Te das cuenta? Porque no les interesa. Los mayores beneficiados de este sistema son los que viven de este sistema. Y también son los diputados y senadores opositores. Viven de eso. Es una burla. No, sí es una burla, pero mira, por ejemplo, en el caso terrorismo, han habido algunos parlamentarios que han hecho palestra con nuestro caso. No quiero que se me malentienda, porque en su momento hay gente que se la ha jugado por nosotros
¿me entiendes? Y de verdad nos ha servido mucho. Pero hay también gente que se nos ha colgado de la capa solo para escalar y después terminaron vendiéndose al más, negociando pruebas que nosotros les dimos para que las expongan, ¿me entiendes? Porque sucedió, lamentablemente. Ahora no voy a dar nombres, pero cuando publique mi libro, cómprenlo. Van a ver nombres de ahí y les va a dar vomitera con las cosas que han sucedido. ¿Ves? Hubo un diputado que cometió un delito, por así decirlo, y como nosotros le habíamos dado pruebas del caso terrorismo que eran inéditas, no habían salido todavía, él las negoció. ¿Ves? Hubieron otros parlamentarios, vamos a decir, porque a mí me gusta parlamentarios, asambleístas suena otra cosa. Y no es solo un tema semántico, conceptual, pero hubieron otros parlamentarios que se vieron desamparados porque ya no había caso terrorismo y decidieron saltar a otra bancada. Y lo han hecho, eso sucede, ha sucedido y va a seguir sucediendo. El problema no está dónde vos te sientes o de qué color te tiñas, sino hasta qué punto eso condice con los principios que vos propugnas, que vos promueves. Somos la hipocresía en dos patas. Sí. Así es simple. Todo el mundo dice una cosa, pero piensa otra. Lo políticamente correcto es lo que está de moda. Y bueno, mi esposa lo sabe, mi familia lo sabe y gracias a Dios me aceptan así. Yo soy el tipo de persona que lo dice. Si es políticamente incorrecto, lo siento mucho. Claro. Voy a cuidarme de no cometer un delito con mi boca, pero no me voy a callar, en absoluto. El gobierno les va a brindar la ayuda que les va a brindar y ahora ni siquiera existe el desayuno escolar en las escuelas públicas. Es una real tristeza. Uno de los grandes problemas de Bolivia es precisamente ese. Te cuento una anécdota así súper rápido. Yo estaba en la Facultad de Derecho por entonces y un catedrático, que era militar él, de carrera, nos dio un trabajo práctico el primer día de clases de su materia. Nos dice, quiero que me traigan el plan geopolítico de Bolivia. Bueno, voy a mi casa, resulta que mi padre por entonces había terminado recién en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Entonces, ¿quién va a saber más sobre un plan geopolítico que alguien que acaba de graduarse de DAEM? Claro. Bueno, hoy le digo, papá, mira, tengo este trabajo. Y me dice, ok, diles que no hay. ¿Cómo? Le digo, diles que no hay un plan geopolítico nacional. O dile a tu catedrático, papá, no puedo poner eso en mi informe. Ponlo, me dice. Ponlo, yo me responsabilizo. Si te aplazas, yo vuelvo a pagar la materia. Honestamente, me dio un poco de miedo, entonces hice un informe, me fui a la Gaceta Oficial, no había nada, me fui a la vicepresidencia, no había nada, volteé un poco para ver si realmente mi padre tenía razón y no había nada. Entonces pongo en mi informe que después de haber revisado en esta y en esta instancia, no encontré información. Eso fue lo que dije, no dije que no había, ¿no? Resulta que vamos a la clase y una persona se levanta a defender su trabajo y dice, sí, hay el plan geopolítico de Bolivia, es que somos mineros, no sé qué, el estaño, el oro, la plata, el Cerro Rico. Otro sale y dice, no, somos agricultores y aquí más allá, vendedores de materia prima. Y así todo el mundo defendía. Y cuando me toca a mí, yo salgo y expongo lo mío y digo, miren, yo he revisado en tal y en tal y en tal instancia y resulta que no he encontrado un plan geopolítico. Una sola persona más, o sea, 2 de todo el curso dijimos que no habíamos encontrado. Ninguno de los 2 dijo que no había. Todo el mundo termina de defender su examen y dice, muy bien, los que han dicho que no han encontrado o que no había un plan geopolítico tienen 10. Los demás van a tener 8 por el esfuerzo. Pero la realidad es que Bolivia no tiene un plan geopolítico. ¿Y sabes qué significa eso? Que no sabemos quiénes somos, dónde estamos parados. Y los únicos, mira vos, así soy de justo yo, los únicos que pensaron en un mediano largo plazo para un gobierno fueron los del MAS. Los primeros fueron los MNRistas. ¿Me entiendes? Que gobernaron su década y pedazo bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Hasta que lo tumbaron, bueno, fue otra historia, ¿ya? Y ahora los masistas, porque ellos desde que entraron hablaron de la agenda hasta el 2025. Tampoco nos mintieron, ¿te das cuenta? Tampoco nos mintieron. Ahora que quisieron alargar a la, no sé, 2030, 2035, no sé qué, ¿ves? Quieren actualizar un poquito su plan. Se dan cuenta que ya es inviable y todo el cuento. Pero ellos sí nos hablaron de un mediano plazo, largo plazo. Hablaron de 20 años.
y ningún otro gobierno había hablado de eso en su plan, en su proyecto político. Todos nos habían hablado de que este proyecto, la represa, la carretera, el puentecito va a durar 50 años. Sí, esa no es una proyección geopolítica. ¿Ves? Esa es la parte táctica, la parte estratégica no tenía alineamientos. Y los primeros en hablar de 20 años de gobierno continuo fueron los demás en esta etapa democrática, ¿no? Antes han habido otros gobiernos, pero ya te digo, el más largo fue el del MNR, hasta donde tengo entendido. Con eso quería dar el fin del programa y decirte que muchas gracias por haber venido, por haber participado y por haber contado tu verdad. Entonces, yo la verdad muy agradecida con el tiempo que nos brindaste. Definitivamente. Más bien la gratitud es mía con ustedes. El hecho de que pueda tener un micrófono y pueda expresar mi verdad ya es muy, muy grande. Muy grande. Porque al final no es solamente mi verdad. Es la verdad de 39 familias que vivieron este calvario durante el tiempo que duró el proceso. Y más allá de esas 39 familias, porque no es solamente este caso por el que me metieron preso. Han habido muchos otros casos. Son cientos de familias, de personas que han muerto, han sido exiliadas, ¿me entiendes? Ahora están como refugiados, como asilados políticos, regados por el mundo. Han perdido mucho, si no todo, ¿te das cuenta? O sea, de verdad es un sacrificio muy grande el que te exige la situación de terminar involucrado en este tipo de cosas. Por eso les decía, no hay forma de evitarlo. Si te tropiezas con alguien que no durmió bien y que tiene poder político, bueno, te deseo suerte, que eso es lo que me pasó a mí y lo que le pasó a muchos, ¿ves? Pero por otro lado, no dejemos de lado el tema político. No digamos soy apolítico. No existe tal cosa. Tienes una postura, tienes una opinión, hacela valer, es tu derecho. Tampoco dejes de lado tus obligaciones. Léelas en la Constitución. Estamos obligados a conocer ese libro. Saquémonos la ignorancia de encima, porque esa es la mejor forma de rebeldía. Claro. Esa es la mejor forma de evitar la dominación, no solo política, religiosa y de la forma en que vos quieras. Les agradezco, chicas, de verdad este es un espacio muy, muy bueno, porque de alguna forma a la gente le provee la información que necesita para comprender ciertos momentos históricos y saber qué es lo que está pasando ahora y por qué. Y ese es un gran aporte que están haciendo ustedes a la política nacional. Muchas gracias Elafio por tu tiempo y sobre todo esta es la misión de I Got a Mic. Vos, al igual que muchas personas, tienen una historias que casi no se cuentan y nosotros tenemos el micrófono y cada vez que alguien de alguna forma pise I Got a Mic, pise Meaningful Branding Talks, que sepa que su verdad va a ser contada. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias. Que oiga. Así, yo quiero cerrar diciendo un mensaje para la gente, especialmente de Bolivia y para cualquier parte del mundo que están pasando por las elecciones políticas, ¿no? Quiero que sean conscientes al votar, no es elegir a un salvador ni a un liberador de tus represalias, sino a alguien que pueda representar nuestras demandas sin olvidar el verdadero poder que está en la ciudadanía. El poder no lo tiene el que gobierna, lo tiene el pueblo. Y no se olviden de eso, sean una ciudadanía y una comunidad crítica, activa y organizada.